El pasaje de hoy es San Marcos 14 versículos 32 al 42. Leamos juntos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Después de compartir la Santa Cena con sus discípulos, Jesús se levantó, y se puso en camino. Se dirigió hacia un lugar llamado el Monte de los Olivos, que estaba al este del templo, justo enfrente. En ese gran Monte de los Olivos, entre las colinas bajas, había un huerto llamado Getsemaní. Era un lugar al que Jesús solía ir a menudo para orar, un terreno llano para tal propósito. Aquella noche, después de disfrutar de la cena, Jesús se trasladó con sus discípulos al Monte de los Olivos. Y en lo profundo de Getsemaní, llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, guiando solo a estos tres discípulos a la parte más retirada. Al llegar cerca del lugar de oración, Jesús, con el corazón lleno de tristeza, miró a estos tres discípulos y les dijo: Oren aquí conmigo, oren, y manténganse despiertos. Y Jesús se apartó solo para comenzar a orar. Esta es la escena que encontramos en el pasaje de hoy, en el capítulo 14, versículos del 32 al 34. La imagen de Jesús, enfrentando la cruz que era el propósito y el clímax de su vida, y la de los discípulos frente a esa misma cruz, eran marcadamente contrastantes. Vemos a Jesús orando desesperadamente, con un corazón tan angustiado, que sentía que iba a morir. Pero, ¿qué hacían los discípulos a su lado? No podían vencer el sueño, y se quedaban dormidos una y otra vez. Jesús explica la razón de esto, en el versículo 38, diciendo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El problema era la debilidad de la carne. Todos los seres humanos tenemos esta debilidad. En nuestro corazón, deseamos el bien. En nuestro corazón, tomamos decisiones. En nuestro corazón, nos proponemos seguir a Dios. Pero si estamos atados por las limitaciones de la carne, inevitablemente caemos en la tentación y en un sueño espiritual. La figura de Jesús en el pasaje de hoy nos muestra otra verdad importante. Jesús es verdadero Dios y el Hijo de Dios. Pero, al mismo tiempo, el pasaje muestra claramente que vino en un cuerpo humano. Por lo tanto, sintió miedo y dolor como nosotros, y experimentó la angustia en su corazón ante la separación de Dios. Tenía el deseo de evitarlo. Volveré a leer las palabras del pasaje de hoy, de los versículos 34 al 36. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. El dolor que incluso Jesús, quien vino en un cuerpo humano, deseaba evitar, no era algo abstracto o figurativo, sino un dolor real. Por lo tanto, ante ese dolor, Jesús permaneció constantemente en un lugar de oración ante Dios. Aquí radica lo importante. Así como los discípulos, atrapados en la carne, eran débiles, también lo era Jesús, quien vino en un cuerpo humano. La situación era la misma. Estar confinado en un cuerpo de carne débil. Sin embargo,
el resultado fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque sus métodos fueron diferentes. Mientras los discípulos, llevados por su debilidad, simplemente se durmieron, Jesús, a pesar de tener esa debilidad, se presentó ante Dios y permaneció en un lugar de oración. Esta diferencia lo cambió todo. Jesús quiso mostrarnos el camino para vencer la debilidad de la carne. El camino para vencer la debilidad de la carne es precisamente la oración. La oración no es para que los que no tienen debilidad se acerquen a Dios con audacia, sino que el lugar de oración es donde los débiles se presentan ante Dios. No es que podamos acercarnos a Dios y conversar con Él porque lo tenemos todo. Al contrario, la oración es cuando debemos presentarnos ante Dios y suplicarle, porque no tenemos nada, porque en nuestro corazón no hay más que pecado. Por eso Jesús nos dice, velad y orad. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida, cuando nuestro corazón se quebranta, cuando nos enfrentamos a una realidad de la que queremos huir y escondernos, Jesús nos dice esto, velad y orad. Jesús ora 3 veces. Al principio, ora, aparta de mí esta copa. Pero a medida que la oración se profundiza, su dirección cambia. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y después de que estas 3 oraciones terminaron, la actitud de Jesús había cambiado por completo. Estas 3 oraciones no debieron ser nada fáciles. El nombre del lugar donde Jesús ora hoy, Getsemaní, es una palabra compuesta del hebreo gat, que significa prensa, y shemen, que significa aceite. Gat shemen significa prensa de aceite. En aquel tiempo, en Israel y en el Monte de los Olivos, había muchos olivos. El fruto de esos olivos se ponía en una prensa y se prensaba unas 3 veces para extraer el aceite. La primera prensada, muy fuerte, producía el aceite extra virgen, un aceite puro y comestible. La segunda prensada producía un aceite utilizado para cocinar. Y la tercera y última prensada, junto con los restos y las semillas, producía el aceite que se usaba para encender las lámparas. La oración que Jesús hizo 3 veces en el pasaje de hoy significa que él experimentó un dolor similar a ser aplastado en esa prensa de olivos. Su oración, derramando sudor y sangre, fue una oración de amor en la que trituró todo su ser, entregándose por completo a su misión. Jesús ofreció esa oración de prensar aceite, esa oración de amor derramada ante Dios. Después de ese tiempo de oración perseverante, de lucha ante Dios, ahora se presenta ante sus discípulos y les dice, «He venido, levantaos, y vamos juntos». Ya no lo evita. No huye de la situación problemática. Se levanta con valentía y recorre ese camino. Si observan la mirada de Jesús, ¿cómo era cuando oró por primera vez? Su mirada estaba dirigida al suelo mientras oraba. A diferencia de la costumbre judía de orar de pie con las manos levantadas, hoy Jesús se arrodilla y se postra en tierra para orar. Y después de terminar las 3 oraciones, su mirada cambia a una que mira directamente a la fuente de su problema, a los que vienen a arrestarlo. No dijo, «Me gusta este lugar, quiero quedarme aquí». En cambio, como vemos en la palabra de hoy, ahora se levanta para caminar juntos, avanzando con paso firme por el camino de la misión que Dios le ha dado. Y en medio de todo eso, estaba la oración. Amados hermanos y hermanas, la verdad es que, desde una perspectiva humana, esta es una copa que no se puede beber. Este es un camino que nunca se podría recorrer. Sería un camino que uno querría evitar, del que querría huir, y si fuera posible, eludir. Esto se debe a la debilidad de la carne que hay en nosotros. Pero Jesús nos lo demostró. Demostró que la persona que ora puede recorrer ese camino. Nosotros también estamos sentados aquí, todavía con la debilidad de la carne. Nos sentamos ante Dios con los problemas de nuestra vida. Estamos simplemente sentados, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Pero Jesús nos dice que ustedes, los que oran, pueden caminar, que ustedes, los que oran, pueden recibir esa copa. La persona que ora puede vivir por el poder de Dios. Por lo tanto, los bendigo en el nombre del Señor para que su día no sea uno en el que vivan mirando solo a esta tierra, sino que, al mirar esta tierra y orar, puedan fijar su vista en la misión que Dios les ha dado,
y caminar con fuerza hacia ella. Comencemos con la oración. Y debemos perseverar con la oración. Y debemos vencer con la oración. Oro para que tengan un día bendecido. Un día poderoso, como quienes tienen una misión, recorriendo con valentía el camino que Dios les ha dado.